A continuación voy a explicar el cálculo y análisis de un muro de contención con refuerzo geotextil. Tenemos lo que es la altura del muro, tenemos las capas, tenemos aquí lo que es el geotextil, tenemos las características del suelo de relleno, lo que es el peso específico, que es 1.8 toneladas sobre metro cúbico, el ángulo de fricción interna del suelo de 28 grados, y tenemos el suelo en el sitio que hemos determinado como peso específico 2, Φ2 y C2. Lo primero que haremos para este análisis es calcular la estabilidad interna del muro, para lo cual debemos determinar Al analizar la estabilidad interna, debemos tomar en cuenta tres factores fundamentales. El primero es el espaciamiento vertical de las capas, el segundo es la longitud de cada capa del geotextil y el tercero es la longitud de traslape. Para iniciar el análisis, primeramente calculamos lo que es el empuje activo del suelo, el cual es igual a la tangente cuadrada de 45 grados menos el ángulo de fricción interna dividido para 2. Al resolver y reemplazar valores dentro de esta ecuación, obtenemos que nuestro empuje activo es igual a 0,36103. A continuación calculamos lo que es el espaciamiento vertical de las capas. En fórmula nos dice lo siguiente: espaciamiento vertical es igual a la resistencia admisible del geotextil sobre el peso específico del relleno por un valor Z que va a variar. Debemos hacer 3 tanteos por el empuje activo y por el factor de seguridad contra ruptura del tirante. Este valor nos va a variar entre 1.3 a 1.5. Para nuestro caso vamos a adoptar un valor de 1.5. He adoptado 3 valores independientes para hacer los 3 tanteos. El primer valor de Z es de 1.5 metros, el segundo valor de Z es de 2 metros y el tercer valor de Z es de 2.5 metros. Al reemplazar este valor dentro de la ecuación anteriormente mencionada, se obtiene un espaciamiento vertical de 1,19 metros. Al tomar un valor de Z de 2 metros se obtiene un espaciamiento vertical de 0,89 metros. Y al tomar un espaciamiento vertical, un valor de Z de 2.5 metros, se tiene un espaciamiento vertical de 0,71 metros. De estos 3 valores hemos adoptado el menor y lo hemos redondeado, quedándonos un valor de espaciamiento vertical de 0,70 metros. Luego procedemos a calcular la longitud de capa del geotextil. La longitud de capa del geotextil es igual a la longitud dentro de la zona de falla, LR, más la longitud efectiva, LE. La longitud de capa del geotextil es igual a la altura total del muro menos Z, que es una altura que nos imponemos, dividido para la tangente de 45 grados, más el ángulo de fricción interna del suelo, dividido para 2, más la longitud efectiva, que sería el espaciamiento vertical por el empuje activo por ese factor de seguridad contra ruptura del tirante, que se lo considera de 1.3 a 1.5. En este caso lo hemos considerado como 1.5, dividido para 2 veces la tangente de Φ'F. La tangente de Φ'F es igual a 2/3 del ángulo de fricción interna del suelo. Este valor nos da como resultado 0,33783. Al reemplazar cada uno de estos valores en la ecuación inicial, nos da un valor de la longitud de cada capa del geotextil de 2,66 metros. Ahora realizaremos el cálculo de la longitud de traslape del geotextil. La longitud de traslape es igual al espaciamiento vertical por el esfuerzo por este factor que anteriormente habíamos dicho que lo vamos a adoptar como 1.5, dividido para 4 veces este esfuerzo sub 0 por la tangente de Φ'F, que anteriormente también ya lo habíamos calculado. Al reemplazar estos valores en esta ecuación,
obtenemos un valor de longitud de traslape de 0,56 metros. Como este valor no puede ser menor a 1 metro, entonces adoptamos el mínimo. Entonces nos queda la longitud de traslape como 1 metro. A continuación realizaremos el análisis y cálculo de la estabilidad externa. Primeramente realizamos el cálculo del factor de seguridad por volteo, el cual es igual, lo hemos determinado con la letra W1 por X1 dividido para P sub A por Z', donde W1 es igual al peso específico por la altura total del muro por la longitud, esta longitud es el ancho total del muro, y por este valor de X1 que es igual al ancho del muro dividido para 2, dividido para 0,5 por el peso específico, por este coeficiente de empuje, por la altura del muro elevado al cuadrado, por Z' que es 1/3 de la altura total. Al reemplazar estos valores en esta ecuación obtenemos un valor del factor de seguridad por volteo de 4,98. Este valor no puede ser menor a 3, por lo tanto si nos cumple, lo dejamos como 4,98 y los parámetros anteriormente adoptados son los correctos. Ahora realizaremos la revisión por deslizamiento, el factor de seguridad por deslizamiento. Este es igual a W1 por la tangente de 2/3 de phi. Este es el coeficiente de fricción interna del suelo, dividido para P sub A. Este valor de W1 y P sub A anteriormente ya los habíamos explicado cómo los determinamos. Por lo tanto, solamente reemplazamos los valores y obtenemos el valor del factor de seguridad por deslizamiento de 3,84, el cual es mayor a 3 y nos cumple para nuestro requerimiento. 3. Por último haremos la revisión por capacidad de carga. Decimos que el Q último es igual a C'2, que es la cohesión del suelo del sitio, por NC, que es un factor que lo determinamos de la tabla 3.4 del libro de Principio de Ingenierías de Cimentaciones de Braja-Das, más 1/2 del peso específico 2 del suelo en sitio, por L' por N peso específico, que es un factor que lo determinamos de la misma tabla 3.4, a la cual ingresamos con el ángulo de fricción interna del suelo y podemos determinar estos dos factores. L' es igual a la longitud del muro menos 2 veces la excentricidad. La excentricidad es igual a la longitud del muro sobre 2 menos W1 por X1. W1 lo habíamos determinado anteriormente y X1 es el ancho del muro dividido para 2, menos P sub A, que ya habíamos explicado cómo lo determinamos, y por Z', Z' es igual a 1/3 de la altura total del muro, dividido para W1. Entonces reemplazamos los valores en nuestra ecuación y obtenemos un valor de la excentricidad de 1,19. Ahora calculamos el valor de L', que es igual al ancho del muro, que es de 8 metros, menos 2 veces la excentricidad. Este valor de L' nos da como resultado 10,39 metros. Ahora reemplazamos cada uno de estos parámetros en nuestra ecuación inicial y determinamos el Q último, que es igual a 307,88 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora procedemos a calcular nuestro factor de seguridad por capacidad de carga, que es igual al Q último sobre el peso específico del suelo de relleno por la altura total del muro. Al reemplazar estos valores en nuestra ecuación, nos da un valor de factor de seguridad de carga de 28,507, el cual es mayor a 5 y nos cumple. Así damos por terminado el cálculo del muro de contención con refuerzo geotextil.